Ya, mano. Buenas tardes, queridísimos compañeros. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del segundo tema de la comunicación de masas. Este tema es La radio. la radio. Para empezar, esperen. La radio se origina a comienzos de 1798 gracias a Claude Chappe, ya que por medio del telégrafo, del invento del telégrafo, se logró avanzar en este invento para poder llegar a producir la radio. Antes de esta misma se utilizaban otros medios de comunicación para dar alguna señal. Bien eran las palomas mensajeras, los sonidos o incluso cañones, mano. Las palomas mensajeras eran como lo más efectivo para mandar mensajes, pero esto tardaba mucho. Ya cuando se creó la radio era un método de comunicación mucho más efectivo y rápido. También gracias a Samuel Morse, que fue el inventor del código Morse, en 1837 se logró transmitir la primera frecuencia, el primer mensaje a través de este, que sería que el primer mensaje que se transmitió fue una letra, que fue la letra S. Gracias a nuestro buen amigo Guglielmo Marconi y gracias a Nikola Tesla. Ahí es donde entran 5 personajes importantes. Marconi, Tesla, Heinrich Hertz, Clerk Maxwell y Reginald Fessenden. Maxwell fue el que propuso las ecuaciones para la existencia de las ondas electromagnéticas. Hertz verificó experimentalmente la existencia de estas ondas. Tesla las trabajó para que se pudiera transmitir sin la necesidad de cables, que se pudiera transmitir la energía por cables. Marconi perfeccionó esta técnica, o eso se dice, y Fessenden realizó la primera transmisión de voz humana por medio de las ondas de radio. ¿Algo que agregar? Pues la radio nace pues en este contexto cerca de la revolución industrial y pues nació más que nada en la necesidad de la comunicación a larga distancia. Esto pensó desde dos factores muy importantes y era desde el contexto militar y desde el contexto marítimo. Se pensó primero en el contexto militar para que los militares tuvieran comunicaciones desde largas distancias, ya sean en distintos pelotones o en distintas zonas donde la comunicación era muy difícil de llegar. En el tema marítimo, pues lo mismo que ocurre con los militares, con distancias muy largas, entonces pues nada de esta necesidad. Posteriormente, pues como usted lo dijo, hubieron 5 personas que fueron vitales para su desarrollo, pero fue Guglielmo Marconi el que logró crear como tal la primera transmisión de esta como tal. Al inicio, pues como todo, hubo borradores y pues era más que nada algo nuevo que revolucionó las sociedades y pues que era al inicio algo no tan accesible por lo nuevo y porque era principalmente un modelo de prueba para las personas de estatus que pudieran tener. Exactamente. La radio se concibió principalmente como un medio de entretenimiento, así como un piano o un fonógrafo, pero pasando los años en el periodo de crecimiento de la radio se definieron características más de medio de comunicación, centrándose no solo en el entretenimiento y la música, sino que en la información también. Y el contexto social de la época fue un catalizador para el desarrollo de la radio. A medida que la sociedad se volvía más compleja con la creación de organizaciones sociales, militares y comerciales, había una necesidad creciente de comunicar información de manera rápida y eficiente a grandes distancias. Esto marcó un cambio significativo desde el uso de la voz humana y el desplazamiento físico para comunicarse. Y en 1922 una cadena de radio decidió darle un espacio de su tiempo a una cadena publicitaria. A mucha gente no le gustó en esa época, ya que le parecía como algo malo, pero al ver que mejoró mucho la calidad de la radio lo aceptaron y así fue como comenzó a incluirse publicidad y ganancias hacia la radio. Hablando de frecuencias, mencionaste las frecuencias, ¿no? Bueno, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué habías mencionado entonces? La radio, que la publicidad, de cómo en 1922
una cadena de radio. Dije una cadena de radio, me refería a que una cadena de radio Bueno, dio su espacio para la publicidad. Bueno, ya abarcando un poco más con respecto a las frecuencias, hasta donde se conoce existen dos tipos, la FM y la AM. La AM tiene mayor amplitud y la FM tiene Tiene una mayor ma- frecuencia, lo que causa que la amplitud sea más inestable. Luego la frecuencia al ser más pequeña, el diagrama se ve como más constante. En cambio la amplitud del diagrama llega a más lugares pero es más tardada. Exacto. Yo cuando nos referimos a la sigla de cada una, el AM es más extensa, se sabe. Pero ya cuando nos referimos al FM es más efectiva, pero es mucho más pequeña. Ahí entra el ejemplo que usted nos da, profe, de que si hay una montaña y la antena es mucho más pequeña que la montaña, la frecuencia la solo radio. va a llegar hasta acá, hasta el punto, y ya entramos de este recorrido a, para adelante ya no se escucharía más lo que es lo demás de la frecuencia, ya se tendría que cambiar hacia la AM. Ya entramos con respecto a la radio en Colombia. Por eso, se saben que existen diferentes tipos de radio en Colombia. Las dos más conocidas es Caracol y RCN. Las siglas, Cadena Radial Colombiana, y RCN es Radio Cadena Nacional. Donde la de Caracol fue fundada en 1948, ambas de hecho se fundaron ese mismo año. Sí, competencia, ya que estas dos siempre han sido como las dos competencias más conocidas las dos más populares a nivel nacional. Ya ahí también existen, aparte de estas dos, Todelar, creada en 1956, HJCK, fundada en 1950, Radio Sutantesa, creada en 1947, y ya. Y Radio Nacional Colombiana, la Radio Nacional y la Radiodifusora Nacional ARTBC, creada en el 2004. Ya los formatos, con respecto a los formatos de la radio, existen los informativos, de opinión, dramático y musical. ¿Alguno quiere agregar algo con respecto a estos formatos? Pues que como tal estos formatos pues tienen puntos muy específicos, pero también tocan algo muy importante que se ve en la anterior exposición, y es el amarillismo. En la misma radio pues también pueden haber medios o personas sensacionalistas dentro de este género, y pues los formatos no son vulnerables a esto, ya que por medio de esto, de favoritismo, se puede presentar mucho de esto. Ya con respecto, hablando de cada uno, el informativo es transmitir información del mismo día. El dramático es contar una historia, como si se estuviera narrando un cuento. Y el de opinión, como su nombre ya se dice, es dar el argumento con respecto a una persona sobre algo. El musical ya es el tipo de programa que todos conocemos de transmitir música. De cómo la industria se alineó con el gobierno para comenzar a transmitir todas las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, mostrando una relevancia social que adquirió la radio en la comunicación de masas. ¿Hay algo que agregar? Que la radio desempeñó un papel fundamental en la vida cotidiana, especialmente durante eventos históricos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, como dice mi compañero. Fue un medio que proporcionaba información vital, entretenimiento y una sensación de comunidad. Las transmisiones de radio se convirtieron en una plataforma para líderes políticos y de opinión, permitiendo que la población se mantuviera informada y agrupada en torno a causas comunes. Y a pesar de todos los desafíos que ha presentado por la televisión o la prensa y todo eso, él se ha logrado como mantener en un punto donde la gente aún lo usa como medio de información. Exacto. Como dice mi compañero anteriormente, igual que con la prensa, la radio se ha podido actualizarse a pesar de los años. Por ejemplo, con la prensa se actualizó creando una red digital en el que uno pudiera ver esta información, noticias. La radio hace lo mismo, creando podcasts o incluso
hay gente, no solo gente de tercera edad, sino jóvenes también, pocos, pero aún hay, que escuchan la radio a pesar del tiempo, ya que hay algunos celulares que contienen esta aplicación. No necesariamente se tiene que tener una radio, aunque es lo más recomendable, ya que si en algún momento se llegara a ir toda la tecnología, se llegara a apagar absolutamente todo, la radio es lo más recomendable que uno podría llegar a tener en un hogar para tener información. Y este sería nuestro segundo video de la radio, en donde está Alejandro Lucumí, Carlos Ladino. Andrés Felipe Calvache. y Alan David Portocarrero. Muchas gracias.